Buenas a todos, mi nombre es Hernán Antueno, soy licenciado en Psicología. Actualmente trabajo en el campo de los deportes electrónicos, videojuegos y el uso de la tecnología. Me acompaña en este trabajo Lucas Toni, estudiante avanzado del profesorado de Historia. Ambos vivimos en Argentina y nos presentamos en este congreso con un trabajo que busca transmitir la importancia del proceso de aprendizaje en los videojuegos, el Game Based Learning. Bien, para ello tomamos la saga Assassin's Creed, el juego Black Flag, del cual ahora Lucas nos va a comentar un poco su contexto histórico. El siglo XVIII fue sin dudas el momento más clave para la piratería. No es una cuestión aleatoria el hecho de que se haya utilizado este momento para poder situar el juego que nosotros estamos desarrollando. Assassin's Creed toma entonces un momento histórico importante, ya que las coronas europeas se dieron cuenta que el pirateaje era una forma efectiva para afectar los intereses de las otras coronas dentro de lo que era la región del Caribe, haciendo así un juego de poder muy importante en el cual todos querían participar y todos querían tener su tajada para poder mejorar sus posiciones frente al resto. Para el año 1715, sin duda, la gran ganadora de la conquista fue la corona española. Podemos ver que defendió con una gran firmeza y una gran astucia, por lo general, sus posiciones de ultramar en las colonias y le dio una importancia clave al Caribe porque entendía que era un lugar por donde pasaba una gran parte de su comercio internacional. No cabe esperar menos que una lucha grande contra el pirataje como la que se dio. Y también del otro lado encontramos a la corona inglesa, que intentó por su parte avanzar sobre estas posiciones latinoamericanas que veía con muchas ganas hace bastante tiempo y que ahora podía en su posición empezar a tomar. Entonces no es una cuestión aislada que, por ejemplo, dentro del videojuego veamos a esas dos facciones peleando y que se haga referencia a los conflictos que éstas tuvieron durante este periodo. El uso de piratas entonces resultó muy usual dentro de lo que eran estos conflictos. ¿Por qué? Permitían un avance sobre las posiciones económicas de los enemigos sin perder mucho y además habilitaba un juego donde las coronas podían hacer presiones a otras de una manera un tanto indirecta. El uso de los piratas entonces era muy usual dentro de estos juegos de poder donde las naciones europeas entendían que necesitaban usar todos los assets que tengan a su disposición para poder llevar adelante una campaña efectiva contra los enemigos que amenazaban la integridad política de los estados o muchas veces las economías, que era lo más importante. Por eso es clave que los piratas, por ejemplo, se usaban más que nada para atacar a los mercantes que se movilizaban dentro de las aguas. Al mismo tiempo, los piratas, al estar atacando solamente a ciertos tipos de navegaciones de barcos, permitían que se diese una seguridad de facto de las propias. Entonces es muy interesante el observar esto, que los piratas no eran personas random que lo único que buscaban era atacar todo lo que pasaba por alrededor de ellos y que era una anarquía total, como muchas veces se nos hace pensar, sino que realmente había un sentido y una lógica dentro de lo que era el pirateaje y que era un eslabón dentro de un juego de poderes mucho más amplio del que muchas veces nosotros nos damos cuenta. El juego cuenta con un montón de recorrido histórico desde el inicio hasta el final, donde la persona va interactuando con ellos a medida que va jugando. Estos juegos no están pensados inicialmente como juegos de aprendizaje, lo que se llamarían los serious games, sino más bien hablamos de un proceso de aprendizaje basado en el videojuego, un game based learning, en donde la persona comienza a adquirir conocimientos de la historia, de la época, de los intercambios que había entre las distintas coronas de Europa, y la persona toma esos conocimientos y los vuelve a aplicar dentro del juego, como la mejora de los barcos, desbloquear nuevos personajes históricos, poder encontrar nuevas tierras, descubrir nuevas zonas. Es decir, hablamos de un proceso de aprendizaje quizás de manera más indirecta, pero a su vez directa y dialéctica sobre todo. El proceso de aprendizaje basado en videojuegos es un proceso educativo que utiliza el videojuego para transmitir conocimientos, aunque esa no sea la finalidad del mismo. Entonces, la persona dinamiza la educación, el videojuego permite dinamizar esa educación a través de la adquisición de
elementos de manera no tradicional, es decir, brindando nuevas interfaces de interacción. La persona aplica los conocimientos en el juego, dentro del mismo, pudiendo mejorar distintas cosas, pudiendo avanzar en la historia. A la vez nos propone un incremento de la motivación, ya que obtenemos recursos, obtenemos un avance, descubrimos secretos dentro del videojuego, con lo cual nos permite a nosotros avanzar no solo dentro del mismo, sino a la vez que lo hacemos adquirir conocimientos gracias a este proceso. El juego, como aquello que uno se acerca de forma voluntaria para poder aprender, para poder entretenerse, nos aporta un aprendizaje que nos permite conocer diferentes lugares del mundo, diferentes momentos históricos, diferentes interacciones a través de su historia. Entonces, nos permite tener una ventaja sobre la forma de aprendizaje tradicional, que es manejo de interfaces, lo que es la alfabetización digital. Promueven también la habilidad cognitiva, la persona empieza a desarrollar también coordinación visomotora, la toma de decisiones, la autoestima, el aprendizaje de un modo mucho más integral. Es por esto que el proceso de Game Based Learning es un proceso muy interesante para tener en cuenta a la hora de pensar jugar videojuegos con cierto contenido que no sean específicamente para aprender, como es el ejemplo que estamos trayendo en este trabajo, donde una persona al finalizarlo o a medida que atraviesa el mismo va adquiriendo conocimientos a medida que lo va jugando. Los videojuegos son hoy mucho más que entretenimiento, nos permiten aprender, nos enseñan habilidades y además nos permiten dialectizar con el mismo, poniendo en práctica todo aquello que aprendemos. De ahí su gran valor educativo. Sin dudas, Assassin's Creed es una invitación a conocer un mundo nuevo que nos presenta una parte de la historia muchas veces dejada de lado. Desde ya, muchas gracias.